Bendiciones, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que les avise cuando subamos nuestros próximos videos y enseñanzas. Y lo hacemos todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si las enseñanzas los edifican, denos un like. Eso nos ayuda a que más personas escuchen y conozcan nuestro ministerio. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 396, la número 4 de 8. El tema: doctrina de demonios. Quiero iniciar esta enseñanza pidiendo que pongan especial atención al tema de la palabra doctrina, ya que aquí se encierra el mensaje espiritual. Recuerda que todo en el arte de comunicar conlleva códigos, claves, palabras enfáticas y hasta lenguaje espiritual. Es por eso que muchas veces cuando lo escuchas o lo lees no lo entiendes, y otras ni siquiera llaman tu atención. Así que empiezo dándote el concepto de doctrina. Y este es igual a un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, sustentadas por una persona o un grupo. También pueden tener una dimensión ideológica que pueda ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas doctrinas a veces pueden ser consideradas falsas, sofisticadas, dogmáticas, o por el debido a su origen religioso o mitológico. La palabra doctrina proviene del latín doctor y significa maestro. Sin embargo, a lo que a mí respecta, la única doctrina importante y relevante es la doctrina de mi Señor Jesús, que es que todos los humanos de todas partes del mundo deben tener fe en Él, arrepentirse de sus pecados, bautizarse y recibir el sello del Espíritu Santo. Y con todo eso, persistir hasta el fin. Y esta es la única manera de ser salvos en el reino de Dios. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de doctrina de demonios? ¿O cuáles son esas doctrinas de demonios mencionadas en Primera de Timoteo 4:1? ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recuerda que ya te lo dije antes, que una doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios. Entonces, la doctrina de los demonios son cosas que los demonios enseñan. Sin embargo, ¿pueden haber buenas y malas doctrinas? Respuesta: sí. La palabra doctrina puede hacer referencia a las enseñanzas bíblicas de una iglesia o de un pastor. Y en el caso de Primera de Timoteo 4:1, las enseñanzas malignas de Satanás el diablo, aquellos que siguen las doctrinas de los demonios, ellos
apostatarán de la fe. Es decir, prestarán atención a las doctrinas de los demonios. Y esto es un asunto muy serio, porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de mi Señor Jesús. Segundo énfasis, ¿cómo se difunden las doctrinas de los demonios? Respuesta, como lo repito en muchas de mis enseñanzas, lo hacemos o lo hacen a través de demonios infiltrados, disfrazados de pastores, disfrazados de maestros bíblicos o de curas, párrocos, predicadores, evangelistas, líderes de ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, falsos maestros, hipócritas, que sus vidas no evidencian la santidad que aparentemente defienden, ya que son mentirosos, es decir, tratan con falsedad y a sabiendas conducen a otros a la apostasía y están más allá del alcance de la conciencia, es decir, han encontrado una manera en sus propias mentes de justificar sus diabólicas mentiras. Normalmente, tú puedes identificarlos porque suelen ser muy amables, encantadores, persuasivos, por lo que enseñan proviene del mismo Satanás el diablo y nunca proviene del Espíritu Santo. Siempre escupen las mentiras y sugerencias de los espíritus inmundos o de demonios malignos, cuya misión es matar el alma del cristiano creyente y congregante a través del pecado que lo separa de Dios, robar la paz, el gozo que Dios ya te había dado y destruir el plan de salvación de tu alma, llevándote a una confusión que te hace sentir miserable, deprimido y hasta enfermo. O sea, te desvía del camino que es mi Señor Jesús. Tercer énfasis. ¿Cuáles son exactamente las doctrinas de los demonios? Respuesta. En el contexto inmediato dan una idea de las enseñanzas a tomar en cuenta. Por ejemplo, prohíben a la gente casarse y les ordenan abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con agradecimiento por aquellos que creen y conocen la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se recibe con acción de gracias, porque está consagrado por la palabra de Dios y la oración, según Primera de Timoteo 4 del 2 al 5. Según este pasaje, no debemos seguir a ninguna persona o grupo que prohíba el matrimonio o que ponga restricciones a ciertos alimentos. Cualquier persona o grupo que diga que la santidad viene a través de una dieta específica o de una completa abstinencia sexual está mintiendo y está practicando una doctrina de demonio. En el jardín del Edén, Eva conoció las doctrinas de los demonios, mientras la serpiente, o sea, Satanás el diablo, le hablaba, la cual dijo a la mujer, según Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Al principio de esta conversación, Satanás estaba cuestionando la enseñanza de Dios y mientras continuaban hablando, sustituyó su propia enseñanza por la enseñanza de Dios. Y esa fue la primera vez que Satanás personalmente utilizó una doctrina y con el correr del tiempo ha continuado usando el engaño, la duda,
la sutileza para descarriar a la humanidad. Ten siempre presente que Satanás es el padre de la mentira y un asesino desde el principio, según Juan 8:44. Y las doctrinas que sus demonios enseñan por medio de colaboradores endemoniados que se infiltran en las iglesias, en las universidades, en las células de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos siguen separando a los cristianos creyentes y congregantes de Dios y de su bendición. Satanás tiene el poder y la capacidad para manipular a la humanidad, que abre puertas y le da derechos legales. Y es por eso que las doctrinas de los demonios son tan efectivas. Yo, como pastor y ministro de liberación, te aconsejo que aprendas a identificar estas doctrinas demoníacas, sumergiéndote en la verdad de mi Señor Jesús. Estudia profundamente tu Biblia, aumenta tu tiempo devocional, alaba en espíritu y en verdad. No sigas a los supuestos ministros de alabanza que se lucran con sus supuestas canciones que compusieron para Dios, pero las venden al mundo como cualquier otro cantante secular. Sigue al pie de la letra la voz del Espíritu Santo, que te revela lo que Dios dice sobre un tema determinado. Y recuerda que cualquier desviación de esa enseñanza te enviará una señal de peligro. Y cuando estés conectado con el Espíritu Santo y tengas una buena relación personal con mi Señor Jesús, todas las aberrantes doctrinas de demonios, falsas predicaciones, a ti te sonarán huecas y desafinadas. O sea que el Espíritu Santo te estará revelando que no debes escucharlas, porque son doctrinas de demonios. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que pongas en el corazón de todos los que estén escuchando esta enseñanza, que continúen con la serie. Que cuando terminen la número 8 y hayan hecho sus apuntes, el Espíritu Santo los guíe a la verdad. Que conozcan a tu enemigo y mi enemigo, sus artimañas, sus maquinaciones, sus estrategias de guerra, y que puedan, en el nombre de mi Señor Jesús, hacerle frente espiritualmente hablando. Te pido, Padre, que todos aquellos que no te conocen, los atraigas hacia ti con lazos de amor, y que a su tiempo, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libres. Eso te da gloria a ti, Padre, porque yo sé que es tu deseo que nadie se pierda. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.